Biblia nos enseña las verdaderas definiciones y conceptos de lo que soledad es. Y vamos a ver cómo algunos personajes de la Biblia se sintieron solos, estando acompañados. Y cómo eventualmente ustedes y yo nos vamos a sentir solos en alguna situación de la vida. Pero vamos a avanzar en la palabra. Y así conforme nos vayamos identificando con las personas o con los eventos bíblicos, también vamos a ir encontrando la salida a esto. Porque si nosotros no estamos pasando por esta situación, de todas maneras tal vez ya la pasamos o posiblemente nos va a alcanzar. Entonces tenemos que estar preparados. ¿Está bien? Solo para empezar quiero decirles algo. La soledad para mí es casi como también es la muerte, pero les voy a explicar. No porque sea un estado de muerte, sino que como la muerte es una región, la región de los muertos. Hay una región que es la región de los muertos. Se llama el Seol, y algunas Biblias lo traducen como la muerte, otras lo traducen como el infierno. Algunas versiones en inglés lo traducen infierno. Entonces, la muerte es una región, es un personaje también. El Señor Jesucristo venció a la muerte. Y el Señor Jesucristo fue a la región de los muertos. Pero el Señor Jesucristo también tuvo que entrar en un estado de muerte. O sea que se entregó a morir para pasar al estado de muerte, viajar a la región de los muertos para encontrar la muerte y vencerla. ¿Estamos ahí? ¿Cómo es las tres dimensiones de la muerte? La soledad también pareciera que tuviera tres dimensiones así. La soledad es eventualmente una región. Y normalmente en la Biblia, cuando ustedes vean la palabra soledad, casi siempre va a estar acompañada del desierto. O cuando buscan desierto, si hacen alguna búsqueda en una concordancia y van a encontrar desierto, va a estar acompañado de soledad. Entonces la soledad está relacionada con los desiertos de la vida. La soledad entonces es una región. La soledad es un estado. La persona puede estar acompañada y a la vez sentirse solo. Y al mismo tiempo, la soledad también es un personaje. Fíjense ustedes que yo conozco personas, de hecho tengo un amigo que por mucho tiempo ha estado solo. Pasaron los años, no se casó. Pero años, cuando digo años y no se casó es porque ya pasaron un montón de años. Y a él le cuesta mucho mantener una amistad. Y entonces pareciera como que se fue quedando solito. Pero vino un día a Cristo, vino a la iglesia, se convirtió a Cristo, su vida cambió. Y entonces tiene sus amigos y participa de la iglesia. Creo que ya no más se siente solo. Pero me contaba él que cuando estaba en esa situación, él tenía una amistad, dice él, con un personaje llamado la soledad. O sea que cuando llegaba a su casa ya estaba solito. Para no sentirse solo, hablaba con este personaje llamado la soledad. Y entonces ustedes van a decir, ese su cuate está loco. Pero fíjense ustedes que los niños a veces aparecen hasta con sus amiguitos imaginarios. Y a veces hay que tener cuidado, ¿verdad? Porque de repente es una potestad real con la que se están relacionando nuestros hijos. Y nosotros a veces les seguimos la corriente. Y decimos, ¿dónde está tu amiguito, el gusanito? Y a lo mejor, de verdad, es una entidad espiritual. Hay que tener cuidado con eso. Pero ese es otro tema. El punto es de que la soledad es una región, es un estado y es un personaje. Y cuando es un personaje, el problema es que ese personaje habla. Y ese personaje, si la persona no está fuerte en el espíritu y con la conciencia espiritual, no solamente mental, de que Cristo es su Señor y que habita dentro de él y del Espíritu Santo también, corre el riesgo de que una entidad de esas se le pueda meter a la persona.
Así como hay demonios de rencor, de homosexualismo, así también existen demonios como la soledad, que hacen que la persona se sienta sola, cuando no tiene por qué estar sola. Ahora, no quiero que me malinterpreten. No necesariamente cuando una persona se siente sola es porque ya se le metió el demonio de soledad, ¿de acuerdo? O porque se ha sentido sola por un montón de tiempo, entonces ya está endemoniado. No vamos a ver las cosas así, porque no vamos a entrar en una situación de cazafantasmas, ¿de acuerdo? Pero noten esto, pues. Bueno, yo solamente quería contarles una historia, no sé si puedes adelantarme ahí, Susan. Juan Carlos. Ahí ya te estoy poniendo otros nombres. Solo adelantarme un poquito, esto lo voy a pasar rapidito, pero ustedes saben quién es don Sigmund Freud. Este es un personaje que es judío, pero no es cristiano. Pero es un personaje que ha influido en la historia, no solo en el siglo pasado, sino en este siglo. Muchos libros toman la psicología que este hombre enseñó. Este es muy conocido porque este Freud parecía que todo lo miraba, por eso es conocido, pero no solamente por eso es él una persona de influencia, pero él todo lo evaluaba sexualmente. Él creía que todo lo que la persona piensa y todo lo que la persona interpreta está relacionado con temas sexuales, pero no es solamente por eso que se le conoce, tiene un montón de conceptos, y el problema de esto es que a veces no es referido, pero está en los libros que están educando a nuestros hijos. Bueno, el punto es de que este tipo es un hombre famoso, de mucha influencia en las culturas, no solamente occidentales, pero también del lado del este. Y este hombre, a pesar de tener muchos seguidores, por supuesto que no existía Facebook en ese tiempo, ¿verdad? Cuando el hombre empezó a tener influencia, pero tenía muchos seguidores por sus libros y las lecturas y las enseñanzas en todas las universidades. En todas las universidades se toca el tema de Freud. Tarde o temprano va a haber una clase donde aparece ese personaje. Pero nos cuenta un profesor de Harvard, de la escuela de psiquiatría. Yo no quisiera enseñarles toda la historia, se la cuento y pasamos rápido estos slides. Pero este hombre empezó a tener un concepto de la humanidad. Fíjense que él tiene influencia sobre la humanidad, pero a la vez él pensaba, él se murió como a los 83 años y murió solo, sin amigos. Se peleó hasta con sus alumnos y con las personas, sus colaboradores con los que hacía trabajos, porque él decía que la gente, mientras más la conocía, él evaluaba a la gente como basura. Eso es lo que pensaba Freud. Yo no voy a predicar de Freud, ya voy a ir otra vez a la Biblia. Pero lo que estoy diciendo es una persona que puede influenciar millones y millones y generaciones de generaciones, termina muriendo solo. Terminó muriendo solo. Tal vez gente que lo apreciaba, gente que lo admira, pero murió solo. Él piensa que la gente era basura y él pensaba que mientras más estudiaba a la gente, menos valor le encontraba a la humanidad. ¿Qué les parece? Y se murió solo, murió en la soledad. Un hombre que es seguido por millones de personas, morir solo es un poquito paradójico. Bueno, entonces esos son los riesgos de la vida. Yo quisiera que me avanzaras esos, por favor, y que lleguemos ya a la Biblia, porque si no el señor Freud le está quitando espacio a la palabra de Dios. Pero miren esto, pues. Génesis, capítulo 2 y verso 15. Acompáñenme a Génesis. Yo sé que ustedes se saben de memoria estas citas, pero les voy a explicar algunas cosas que tal vez ustedes ya las saben, ¿verdad? O que tal vez ustedes ya se dieron cuenta. Pero miren esto, pues. Génesis 2:15. El Señor hizo el jardín del Edén, y ahora dice así: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo cuidase. Dale la otra, por favor, avancemos con esta. Y el verso 16 dice: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer. Eso quiere decir que Dios hablaba con Adán. Amén. Y que Adán en cualquier momento podía hablar con Dios. Amén.
aquí lo que nos está enseñando estos versículos, si podemos leer el siguiente, nos damos cuenta de que Adán no está solo. ¿De acuerdo? Amén. Está con Dios. Verso 17. Mas del árbol de la ciencia del bien y el mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Adán habla con Dios. Pásame el otro, por favor, solo uno más. Verso 18. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Ahora, ¿por qué Dios le llama a Adán solo cuando tiene la compañía de Dios? Esto nos enseña que una persona puede estar bien con Dios y a la vez sentirse solo. Esto quiere decir que hay personas que son magníficas personas, que además de eso son muy espirituales, que tienen comunión con Dios y que están solos. Y uno de los grandes problemas de esto es que el escudo de esto, porque ya Dios nos está enseñando que no es bueno que el hombre esté solo. ¿A qué se refiere con que no esté solo? Es que no está diseñado para estar solo respecto o en relación a su propio género. Es decir, que no es bueno que el hombre esté solo en el sentido de la compañía humana. El hombre está diseñado para tener relaciones interpersonales con el prójimo. Por eso la Biblia dice, el Señor dijo, tú amarás a tu Dios con todo tu corazón, tu mente, tus fuerzas y tu alma, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Al parecer el señor Freud, que acabamos de leer su historia, no se quería ni él mismo. Entonces, ¿cómo podía querer a los demás? Y más aún, no tenía ni siquiera a Dios en su corazón. Pero el punto, hermanos, amados, es de que es posible tener buena relación con Dios, ser un santo, tener la doctrina, tener unción, tener dones, tener el fruto, y todavía así sentirse solo. Y esto no es bueno, dice el Señor, no lo digo yo. Eso lo dice el Señor. Y el Señor le fue a buscar ayudas. El Señor le fue a buscar ayudas. Ahora, fíjense ustedes, que antes de que sigamos adelante aquí con las escrituras, déjenme que les tal vez ustedes lo han notado, pero que los lleve a pensar en esto. Lo que uno es cuando está solo, lo que uno hace cuando está solo, es lo que principalmente es verdaderamente. Cuando uno está solo, es cuando sabe lo que verdaderamente uno es. ¿Qué pasa cuando una persona está solito a las 12 de la noche frente a un televisor con cable y canales peligrosos? Solito. O cuando está un ejecutivo en su computadora, no, ya está, va a meter en problemas a la gente, ¿verdad? Pero está en su computadora, solito, a ciertas horas, con el mundo abierto. ¿Qué hace? ¿En qué riesgo se mete? Y eso es la persona. Lo que hacemos cuando estamos solos es lo que prácticamente somos. Y ahí es donde ustedes y yo tenemos que tener cuidado con lo que principalmente somos, y que además de eso no podemos correr el riesgo de estar solos. No podemos correr el riesgo de estar solos. ¿Qué hacen ustedes cuando están solitos? Fíjense que la gente a veces dice, bueno, yo para no sentirme solo, para distraerme, lo que hice fue agarrar mi carro, fui a tal lugar, y de repente se fue a meter a un lugar donde no tenía que meterse, conoció que no tenía que conocer, y arruinó su vida para siempre. Entonces Dios es el que primero está interesado en que nosotros tengamos una ayuda idónea. En el caso de Adán es una ayuda idónea como su esposa, no porque le esté ayudando con las cosas de la casa, sino que esto quiere decir, ayuda idónea quiere decir la que da la talla para estar con él, la completa, la que da la estatura a su gusto y a su necesidad. Eso es lo que quiere decir la ayuda idónea. Y entonces Dios conoce lo que nosotros necesitamos en términos de la relación. Por eso es que el Señor agrupó al pueblo de Israel por tribus, con gente que tuviera cierta genética,
incluso cierta genética espiritual. Y por eso hoy día la iglesia está distribuida por ministerios, está distribuida por iglesias donde la gente va encontrando su lugar. Pero tarde o temprano la persona que tiene el problema de la soledad, aunque esté bien con Dios, aunque le guste el lugar, tarde o temprano va a volverse a sentir solo. Tenemos que luchar contra la soledad. No podemos ser personas solitarias. Ese es el punto. Tarde o temprano, incluso Dios nos va a llevar al desierto, donde es necesario que nos saque un poquito del contexto para llevarnos a ese desierto, es decir, a la región de la soledad, para hablarnos a solas. Así dice el Señor: te llevaré al desierto y ahí te hablaré. Ahora, te lleva al desierto, te habla y de una vez te da instrucciones para que tú salgas de ahí y te vayas a buscar. Ahora, adelantemos un poquito, veamos algunas personas que se sintieron solas. Dame un poquito más para adelante. Es que tengo aquí alguna información, miren ustedes. Solo déjame ahí. Fíjate, ahora como que estuviéramos con tanta confianza, ¿verdad? Pero fíjense ustedes, esto se los pongo nada más para que se den cuenta. Este es el ranking de las personas en Twitter que son más seguidas en el mundo. Hay gente que tiene 54 millones de seguidores. Justin Bieber tiene 52 millones de seguidores. Ya ni les digo Shakira. Bueno, si tienen ustedes su duda, pero ahí está Lady Gaga. Hay personas que son un poquito raritas, ¿verdad? Que son personas que eventualmente tienen conflicto de relaciones interpersonales porque están solos, aunque tengan 50 millones de seguidores. Por eso este muchachito tiene problemas. A donde va hay conflicto. ¿Por qué? Tiene un problema de relación con las personas. Tiene un rechazo a las personas, o tiene algo espiritual que no permite que las personas se le acerquen. Tiene conflicto, está solo, aunque tenga seguidores. Ustedes pueden tener 200 amigos en Facebook y a la vez todavía sentirse solos. Dame un poquito más. Yo ya voy a ir aquí voy a ir aterrizando en algunas cosas. Dame un poquito más, uno más. Adán es el primero que se sintió solo. Entonces fíjense ustedes, ¿qué fue lo que le trajeron a Adán? Yo ya sé que Dios le buscó muchas cosas antes de traerle a la mujer. Ya sé que antes de sacarle la costilla, Dios pues crió también animales, crió algunas criaturas que no sabemos cómo son. Es posible, yo no estoy diciendo que esto lo diga exactamente la Biblia, pero es posible que le hayan traído hasta personas de otras regiones fuera de la tierra. Recuerden ustedes que Caín encontró esposa en un lugar que se llama la región de Nod, al oriente del Edén. ¿Dónde queda eso? Nadie sabe dónde queda eso. No sabemos si es una región fuera del planeta Tierra. La cosa es que encontró esposa ahí. Entonces Adán sí estaba rodeado. Adán lo pusieron en el huerto a cuidarlo también. Quiere decir que había creación todavía. No sabemos si había residuos de la creación de Génesis 1 también, que le fueron a traer tal vez a un personaje parecido a la mujer, y de todas maneras él dijo: no es esta la ayuda idónea que yo necesito, no me siento bien, me siento todavía solo, hasta que encontró la ayuda idónea. Entonces fíjense que tarde o temprano, esto vamos a empezar con este personaje, que Adán lo que va a representar es al marido o a la esposa que eventualmente se sienten solitos. Están casados, tienen sus hijos, y a veces en la noche que está despierto o despierta, se siente solo o sola. Tal vez porque el marido no comprende lo que está tratando de hacer la persona. Fíjense que le pasa mucho a personas que van a la iglesia y su familia no. Eso le pasa mucho a muchas personas. Y eso le pasa también
a aquel que todos se van a la iglesia y él o ella se queda y también se siente solo o sola, y eso tampoco es bueno. Entonces, una de las primeras situaciones de la soledad es en el mismo hogar, es en el mismo matrimonio. Puede uno estar bien casado, estar en el orden de Dios y sentirse solo, pero Dios no quiere que nosotros pasemos por esa situación. Entonces, ¿qué va a hacer Dios? Me va a abrir otra vez el costado, y como esta costilla no me sirvió, me van a sacar otra. ¿Es decir que me voy a buscar otra esposa? ¿O cómo será el asunto? Bueno, si Dios formó a Eva del espíritu de Adán, quiere decir que el hombre, voy a empezar por el hombre, tiene la capacidad, sí se entiende que el hueso es parte del espíritu, ¿verdad? Dice la palabra que la mujer fue criada del excedente, del remanente del espíritu del hombre, y que el espíritu está relacionado con el hueso, con la sangre, porque ahí en el tuétano, adentro del hueso, donde se forma la sangre, que es donde está la vida, está relacionado con el espíritu. Y por eso él dijo: esta es carne de mi carne y sangre de mi sangre. Digo, hueso de mis huesos. Porque dijo: este sí es de mi mismo espíritu. Pero fíjense ustedes que lo que Adán hizo fue reposar. Él está en la presencia de Dios. ¿Recuerdan? Que Dios lo visita y él puede hablar con Dios. Reposa en Dios, entra en el sueño profundo. Eso quiere decir, reposa en Dios, y Dios trabaja en formarle la esposa para hacérsela una ayuda idónea. En pocas palabras, para que la persona no se sienta sola en su hogar o en su matrimonio, tiene que reposar en Dios, confiar en Dios, tener la fe, pedirle a Dios y provocar que Dios le arregle su situación, para que entonces no nos sintamos solos. No nos sintamos solos. Es que yo estoy casado, sé de qué estoy hablando. Sé que a veces hay problemas en los hogares. Díganme que ustedes también a veces. Solo a veces. Y a veces dice uno: es que no me entiende. Y empieza a sentir como que se siente solo. Al final dice: bueno, sí está bien. Sí está bien. ¿Y qué tiene? ¿Qué tiene mi mamá hoy? Ya sabes que le agarran sus cosas. Y dice: no, está bien. ¿Por qué está bien? Porque si al final no me entienden, yo estoy solo. O estoy solo en esto. Pero Dios no quiere eso. Dios no quiere que tú y yo nos conformemos a eso. Y te digo una cosa: Dios puede hacer el milagro. Porque había muchas cosas creadas que pudieron ser agradables a Adán y no fueron así hasta que Dios lo arregló. Entonces Dios sí nos puede arreglar la situación en el hogar. Sí, Dios nos puede arreglar la situación de los hijos, Dios nos puede arreglar la situación del marido, de esposa, para que tú y yo no nos sintamos solos. Y a Adán le fue encontrada ayuda idónea. ¿Por qué? Porque no es bueno. Entonces tú no te conformes. No te conformes con: esa será mi cruz para toda la vida. No te puedes conformar con eso. Tienes que entrar en el sueño profundo, en la visión, en los sueños de Dios, que Dios te abra los ojos y te dé visión profética. Porque sin visión profética el pueblo se desenfrena, el hogar se desenfrena, y entonces te empieza a dar visión hasta que puedas ver lo que Dios quiere verdaderamente para tu hogar. Y Dios va a trabajar en eso. Dios va a trabajar en eso. Aunque me digas: papadito, si yo ya pasé por 5 psiquiatras, hasta Freud me visitó. Me puedes decir que ya pasaste por todos los apóstoles del mundo, pero yo te digo una cosa: tenemos al mismo Dios que crió a Adán y que crió a Eva, que puede solucionar tu problema de soledad en el hogar. Dios lo puede hacer. Dame la otra, por favor. Dame la otra. ¿Para qué nos vamos a quedar hablando de los hogares, verdad, que no vinieron? Ahora tenemos a Moisés. ¿Qué va a representar Moisés? ¿O a quién va a representar Moisés? Bueno, Moisés representa a muchos grupos de personas, pero Moisés normalmente lo que va a representar en tu vida es tu vida secular, tu liderazgo, tu vida de trabajo, tu vida de estudios, tu vida de negocios. Porque Moisés es el hombre que Dios levantó, uno de los líderes más grandes que han habido en la historia de la humanidad.
después del Señor Jesucristo. Tiene a su cargo como 1.5 millones de personas, a las cuales sacó de Egipto, a las cuales hizo pasar por el Mar Rojo, las llevó por el desierto y casi los hace atravesar el río Jordán para llegar a la tierra prometida. Es el hombre que Dios levantó para enseñarles la ley, para ungir y para nombrar sacerdotes. Aleluya. Y no a partir de él, a partir de su hermano, para todas las generaciones. Fue el que distribuyó las tribus. Hermanos amados, este hombre sí merece mi respeto. Y a veces hasta hablamos mal de él porque no logró pasar hasta el otro lado, ¿verdad? Pero todo lo que hizo, hermanos benditos, aún así, rodeado de más de 1.5 millones de personas, miren lo que pasa con él en Números 11:14, dice: no puedo yo solo soportar a todo este pueblo, que me es pesado, es demasiado. Eso quiere decir demasiado pesado para mí. Ya Dios, ya después ustedes saben que ni caso le hizo con esto. Ustedes saben que Dios conoce la capacidad de Moisés, de ese grupo y demás. El punto aquí es que tarde o temprano él se va a sentir solo también en su trabajo. Se va a sentir también solo en su negocio. Donde va a sentir que todos sus compañeros hablan mal de él. Donde sus mejores amigos y compañeros de trabajo ahora están en contra. Tarde o temprano la gente se va a sentir que uno le cae mal a ellos o que todos te caen mal a ti. Es que eso es terrible, hermanos. Hay gente que es especialista en caer mal. No, de veras, hace el esfuerzo. No, yo conozco gente que hace el esfuerzo por no caer bien. Y cuando ya cayó bien y está caminando en sus buenas relaciones con las personas, hace lo posible para que fracase esa relación. ¿Saben por qué? Porque no les gusta enseñar su vulnerabilidad, es decir, sus debilidades. No les gusta que las demás personas vean sus debilidades, que se las descubran, y entonces se ponen un escudo y hacen lo posible para que la relación no sea tan íntima. Yo les estoy hablando de cosas reales. Entonces Moisés se sintió solo. Tú posiblemente va a llegar el momento en que tú, en tu propia visión de trabajo y de tu negocio, vas a sentirte solo. Incluso gente que va a sentir que ni Dios le está poniendo atención. Y ya sabemos que Dios está con nosotros todos los días. Esa es la primera cita que no leímos, pero que se las puse ahí, Mateo capítulo 28, capítulo 28, dice: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Todos los días. O sea que no hay un día que el Señor se ponga de descanso. Ni siquiera el 4 de julio se pone de descanso. No obstante, Él sabe que tú y yo no podemos estar solos sin la relación con otras personas. Necesitamos nosotros aprender a relacionarnos con las personas en nuestras vidas seculares también. Y con esto, fíjense ustedes que Mateo capítulo 28, en contexto con Marcos capítulo 16, que es lo que se le llama la gran comisión, donde el Señor dice: vayan y hagan discípulos a las naciones. Eso quiere decir, busquen gente, conozcan gente, van a influenciar en la gente. No se trata si yo conozco a alguien y si esa persona me cae bien o me cae mal, o si esa persona me puede enseñar o no me puede enseñar. Yo tengo algo que darle a esa persona. Espérenme un momentito, ustedes y yo tenemos algo que darles a estas personas. Entonces la comisión es: vayan, conozcan gente, vayan a tener influencia sobre ellos, hagan los discípulos. Yo podría decirte, si te sientes solo, no te preocupes, el Señor está contigo. Y tú me puedes decir: sí, el Señor y yo, así dicen algunos, ¿verdad? El Señor y yo somos mayoría. Yo te voy a decir algo: no es el concepto de Dios, no es la voluntad de Dios esa. No es de que tú estés bien solamente con Dios. Hay que trabajar en tu alma. Hay que trabajar en tu corazón.
y hay que trabajar en tu liderazgo espiritual. Eso quiere decir, cada persona vista es una persona que posiblemente pueda llegar a ser un servidor de Dios, un discípulo. Vayan y hagan discípulos. No dijo el Señor, vayan, evangelicen. Claro que sí, también en el contexto nos manda y nos dice que evangelicemos, pero principalmente que hagamos discípulos. Y un discípulo solo se puede hacer cuando se tiene relación con la persona. Porque un discípulo, la palabra matetes en griego, es un seguidor, es un aprendiz, es alguien que está tomando algo de lo que yo tengo de parte de Dios. Entonces, tarde o temprano vas a enfrentar la soledad en tu vida secular. Pero ya sabes, tienes que llevarle la carga al Señor para decirle, Señor, me siento solo en esto. Ya sé que estás conmigo, pero me siento solo. Y entonces Dios te puede ayudar. Dios te puede ayudar. Amén. Bueno, esto es en el hogar, esto es en tu vida secular. Dame el otro, por favor. Y ahora tenemos a un personaje que se llama Elías. Es un profeta. Esta es tu vida ministerial. Ahora, Elías, y no solo Elías, todos los profetas son especiales. Casi digo, son raros. Algunos dicen que son raros, pero los profetas son especiales. Y los profetas a veces tienen dificultad porque los profetas pueden ver dos dimensiones que a veces el cristiano común no puede ver. Es decir, que puede ver el aspecto espiritual y futuro en las personas. Puede ver la dimensión de corazón de una persona en el área espiritual, no solamente con el discernimiento, pero puede ver por una ventana espiritual que está en la dimensión de Dios, ver más allá y ver en el futuro. Y el problema de los profetas es que tienden a andar solos. Y esa es la razón por la que Juan el Bautista, que es el profeta más grande nacido de mujer, iba al desierto. Y ustedes ya saben que el desierto y la soledad están íntimamente ligadas. Entonces Juan era muy solitario. Juan era bastante solitario. Esa es la razón por la que Dios casi siempre mandó a los profetas que anduvieran en compañía de profetas, escuela de profetas, familia de profetas, porque les era difícil la relación. No sé si recuerdan la historia, pero Elías, cuando fue llamado a ungir a Eliseo, llevaba la orden para ungir a Eliseo. Eliseo va a ser su sustituto, es su discípulo, lo ama, de veras lo ama en el espíritu. Sin embargo, cuando se acerca a él y le tira el manto, casi como pasándole la estafeta, y Eliseo se emociona, se pone contento porque su líder, porque su cabeza, su cobertura, le está pasando el manto y está listo para empezar a ejercer. Algo pasa en él y dice, ¿y yo qué tengo contigo? A mí se me cayó el manto. Está tratando de tener otra vez un poquito de roce con su propio discípulo. Otro problema que tienen los profetas, ya me voy a salir del tema de los profetas, es que a veces mezcla la situación de su propia alma con lo que ve en el futuro y en la dimensión espiritual de las otras personas. Y si no es maduro, corre el riesgo de pasarle a las personas lo que ve espiritual más lo que piensa, cree y siente en su propia alma. Y entonces a veces tiene problemas y golpea a las personas. Entonces tiene problemas de relaciones también ministeriales. Pero bueno, me salgo de los profetas, porque yo tal vez aquí, pues no todos serán profetas. El punto es que Elías nos enseña que él también se sintió solo y se fue con Dios. Y todos los de estos que les he enseñado, todos tienen buena relación con Dios. Moisés habla con Dios. Es más, el Señor dijo, yo a los demás les hablo por profetas, pero yo a Moisés le hablo cara a cara.
Eso es capítulo 12 del libro de Números. O sea que Moisés tenía buena relación con Dios, se sintió solo. Adán tenía buena relación con Dios, se sintió solo. Elías tiene buena relación con Dios. Y dice, yo no quiero que leamos todo el contexto, pero en Romanos, en el Nuevo Testamento, nos enseña, nos dice que cuando él se quejó con Dios, diciéndole que ya solo él había quedado, eso es lo que él creyó, se sintió solo como profeta, y dijo, Romanos 11:3, Señor, a tus profetas han dado muerte, y tus altares han derribado, y solo yo he quedado. Solo yo he quedado, y procura matarme. Pero ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado su rodilla de Baal. Eso quiere decir que tú no estás solo. Hay 7,000 que son como tú. Y 7,000 no quiere decir que sean 7 por 1,000 en números. 7,000 quiere decir perfecto, 7 perfecto. Y 1,000 quiere decir sin fin. Eso quiere decir hay generaciones y generaciones. Y hay miles más igual que tú. No estás solo, no estás solo. Hermanos amados, ustedes no están solos, aún en su propio pensamiento. Amén, amén. No crean que solo a ustedes les pasa eso. Hay gente que dice, pero ¿por qué me está pasando esto a mí? ¿Por qué solo a mí me pasa? ¿Y por qué ahora? Estoy solo. Te tienen como a Elías. Y esto es lo que el Señor te dice. No. Hay 7,000 que andan igual que tú ahorita. Y de todos, a ninguno estoy abandonando. ¿Por qué? Porque sabemos que Él dijo que Él va a estar con nosotros todos los días. Con nosotros. Amén, amén. Eso es lo que dice el Señor y lo que promete. El tema es, no estamos solos. Hay otros que están en el mismo proceso. El punto es salir del proceso. ¿Saben qué es lo lindo de esto? Que Elías es uno de los pocos personajes que no vieron muerte, que le tuvo miedo a Jezabel, que era valiente para matar a los profetas de Baal, pero le tenía miedo a una mujer que lo amenazó de cortarle la cabeza. Y es más, dijo él, yo mejor me muero. Entró en tal soledad que se fue a una cueva y entró en depresión. El problema de sentirse solo es que hay en ese desierto riesgos. Ya dije que hay espíritus de soledad que se le pueden meter a la gente, pero a la vez hay otros riesgos espirituales, como la depresión, que puede empezar con un sentimiento o un estado de ánimo y puede terminar con la toma espiritual de un espíritu de depresión que a mucha gente hasta la ha llevado al suicidio. Punto número 1 para esto: no estás solo. Jehová está contigo. Está contigo. Está el Espíritu de Dios, está el Padre, que él dijo, mi Padre y yo vendremos y haremos morada en ti. Está el Padre contigo, está el Espíritu de Dios contigo, está el Espíritu de Cristo contigo. Y hay un montón de gente que ama a Dios y que está dispuesta a amarte a ti y a hacerte compañía para que no te sientas solo. No es 4 de julio, están menos apagadones. Voy a darle solo 2 escrituras más y aquí voy a terminar. Dame las 2 últimas, por favor, dame las 2 últimas. No voy a darle más vuelta a esto. Solo esperen un momentito. Regresame otra, por favor, regresame otra. Y ahí nomás. Y ahí nomás. Ahí nomás. Solo les doy esta. Deme 5 minutos más. Fíjense ustedes. Sabemos que de la familia o del grupo o de la creación humana, de la familia de Adán, hay solamente 4 personas. ¿Ok? Es Adán, Eva, Caín y Abel. Sé que hay más, tal vez del Génesis 1, sé que hay más que son Adanes, sé que hay más rodeando otras criaturas, qué sé yo. Estoy hablando de la humanidad adámica. Son 4 en ese momento. Aquí uno va a matar al otro. En pocas palabras, mató a la 4ª parte de la humanidad, como también vemos en Apocalipsis que va a suceder. Pero no es ese el punto. El punto aquí es, fíjense lo que le dice el Señor. El Señor le fue a preguntar a Caín,
Y le dijo, Génesis 4:9, y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿soy acaso yo guarda de mi hermano? En pocas palabras, él tiene su vida, yo tengo mi vida. Escucha una cosa, ese no es el propósito de Dios. Voy a decirte algo. El propósito de Dios es que tú hagas lo posible por reconciliarte con tu familia, con el que te has peleado. Porque Dios te va a preguntar, ¿y tu hermano qué? ¿Acaso que yo soy su guarda? Pues esa es la respuesta de Caín. Dame la otra, por favor, dame la otra. Miren lo que dice. Miren lo que dice Judas 1:11. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín. El camino de Caín es soledad, solitario. No me importan mi familia, lo que hagan o cómo les va. Y no me importa porque Abel no solamente representa a la familia consanguínea, es decir, que su familia de raza, de carne, está representando a sus hermanos en Cristo. Es decir, que Dios sí quiere que tú tengas relación con tus hermanitos de la iglesia. Te voy a decir por qué. Porque si tú no haces amistad en la iglesia, de todas maneras vas a tener amistades fuera de la iglesia que no son temerosos de Dios y te van a meter en problemas. Aunque me digas que tal vez son más buena gente que los de la iglesia. Aunque en la iglesia no todos sean buena gente, hay un remanente, alguien es buena gente. Aleluya. Alguien es buena gente. Aunque sean 3 son buena gente. Y Dios te puede llevar a esos que son buenos cristianos. Porque el otro te va a meter en problemas espirituales. Y si no te quieres relacionar con otros porque no son cristianos, otra vez vas a entrar a la región de la soledad. Entonces sí es cierto que nosotros somos guardas de nuestros hermanos. Y esa es la pregunta de Dios. ¿Y tu hermano? Y yo no sé. Eso es como cuando uno empieza a sentir, no he visto al hermano tal, y empiezas a sentir que tal vez algo le está pasando, estás orando por él. ¿Dónde está tu hermano? Tal vez ni siquiera lo has llamado, pero estás orando, pero estás preocupado. ¿Dónde está tu hermano? Es el sentimiento de Dios, de que cada uno de nosotros tenemos que ver por nuestro hermano o hermanos para no estar solos. Vamos a hacer lo posible y vas a ver que te va a ir bien en la vida. Porque no es bueno que el hombre esté solo. Dame la última, el último slide y ahora sí vamos a terminar. Ay, este no es el último, este es el penúltimo. Así rapidito, Eclesiastés. No, regresemos. Y ahora sí te voy a pedir después el último. Regresame a Eclesiastés 4:9, miren lo que dice pues. Mejores son 2 que 1, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno lo levantará a su compañero. Eso quiere decir, si uno cae, el otro lo levanta. Es mejor 2 que 1. Pero hay del solo, que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. Y esa es la razón por la del personaje que te leí al principio, que murió solo. Nadie por él. Tú y yo no vamos a terminar así nuestros días. ¿Saben qué dice mi hija Pérez? Isabel. Ella dice, cuando yo me muera, yo quiero que lleguen todos y que todos lloren. ¿Saben por qué? Eso quiere decir, me tienen cariño. Porque hay gente que dice, a mí yo se me muero, de las que me tienen al mar, ¿qué me importa? Ya muerto, ¿para qué quiero la vida? Esta vida mejor que se acabe. No es para mí. No es bueno estar solos. No es bueno que estés solo en tu trabajo. No es bueno que estés solo en tu casa. No es bueno que estés solo en tu ministerio. Dame la última, ahora sí. Ya no te voy a leer ni a Job ni a ninguno de estos años. Si alguien quiere esa presentación, se la doy, sin ningún problema. Se la mando ahorita por correo. Por correo electrónico. O está en su flashback, porque tengo varias citas. Pero solo te doy la última. Esta, Hebreos.
Miren lo que dice Hebreos 10:25. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que el día del Señor, ya le agregué un poquito, ¿verdad? Aquel día se acerca. Amén, amén. No dejes de congregarte, porque sin congregación vas a estar aullando como lobo solito en la loma, y esos son presas del diablo. ¿Quieres ponerte de pie? Vamos a terminar aquí. Vamos a celebrar la comunión, la cena, a compartir el pan. Fíjense ustedes que por algo, es que miren la sabiduría grande de Dios. Si quieren pueden pasar, hermanos, así de una vez lo hacemos para que no sea que yo esté empezando otro mensaje, ¿verdad? Pero escuchen esto, hermanos, escuchen esto. A esto se le llama la comunión. ¿Por qué? Porque aquí, ¿de qué se tratará la comunión? ¿De qué se tratará que comamos del pan y del vino? Es el cuerpo de Cristo, la sangre de Cristo, aunque no es literal, es lo que representa. De un solo cuerpo en partes. Es la comunión de los santos. Es decir, que nos hacemos nosotros en un común denominador. Es un juicio, ¿cierto? Porque la Biblia dice que tenemos que discernir qué es eso. Pero dice discernir el cuerpo. Y el cuerpo de Cristo eres tú y eres soy yo. Entonces, ¿sabes qué? A veces estamos solos porque hay cosas que nos irritan de la gente que ni siquiera sabemos. Nos sentimos solos porque la gente no es como nosotros. Pero la gente no tiene que ser como nosotros. Cada uno es distinto. Cada persona es distinta. Tenemos que aprender a aceptarnos, a respetarnos, y entonces vamos a seguir con el siguiente paso, que es amarnos. No pretendamos que la gente sea como nosotros queremos. No se puede. Vamos a amar a la gente como es, principalmente sabiendo que son nuestros hermanos. Señor, que tu sangre nos limpie esta noche de todo mal pensamiento, de todo pecado, de toda mala actitud, de toda mala acción, de todo mal sentimiento contra mis hermanos. Esperémonos unos a otros, hermanos, por favor. Esperémonos unos a otros. Tienes mucho que dar. Por eso el Señor te manda a hacer discípulos a las naciones, discípulos de Cristo, discípulos de lo que tú ya aprendiste, lo que haces bien. Si tú lo compartes, algo adentro de tu ser va a sentir un alto valor. No estás solo, no estás sola. Cristo está en tu casa, está en tu corazón, te sigue donde quiera que tú vayas. Pero Él quiere que tú reconcilies con personas, que perdones a los que te han ofendido, empieces a buscar a amarlos, empieza por respetarlos, por aceptarlos. No puedes cambiarlos, ámalos, ámalos. Hay gente que hay que amarla, hay que amarla. Padre, gracias por tu cuerpo, puedes comer de pan. Tu cuerpo que fue entregado, Señor amado, con el cual nos identificamos en muerte. Queremos morir a nosotros, a lo que somos, Señor. A las cosas malas que nos alcanzan. Vamos a tomar de la copa
estamos solos. Tienes un hermano, una hermana en este lugar. Hay 7,000 que no han doblado las rodillas delante de Baal, que ni conoces. Algunos los conocerás, serán de bendición para tu casa. Te estoy profetizando ahora. Serán de bendición para tu matrimonio. Personas que no conocías, Dios te va a llevar y te va a empezar a conectar con ellos, y van a ser de bendición para tu matrimonio. A otros llegarán personas a sus trabajos y conocerán nueva gente que serán de bendición aún para tus finanzas. Señor, gracias te damos por tu promesa de estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, y porque nos has dado una familia, Señor. Es una familia, es una familia. Gracias por mis hermanos y hermanas, Señor. Dame amor para ellos, mucho amor para ellos, el amor tuyo, para aceptarlos, respetarlos, honrarlos, amarlos y servirles. Gracias, Señor, porque no estamos solos, porque nos has hecho parte de tu cuerpo, y millones de personas están haciendo este acto con nosotros. Te amamos, Señor, te amamos. Aparta la soledad de nuestras casas, y aquel que los espíritus de soledad los estén rondando, yo los reprendo en el nombre de Jesús. Los reprendo en el nombre de Jesús y los mando a los pies de Cristo. No estás solo y no estás sola. No lo estás. Gracias, Señor. Gracias, que eres nuestro hermano mayor, y tú no eres como Caín. Tú sí nos cuidas, Señor. Gracias. Aleluya. Santo, santo y bendito, perfecto, glorioso, magnífico eres, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor.